El pensamiento crítico no está muriendo, ya está muerto. Lo enterramos sin ceremonia, sin duelo, sin siquiera notarlo. Y lo más perverso es que seguimos hablando como si estuviera vivo. Lo invocamos en debates vacíos, lo usamos como palabra de moda, lo nombramos como si nos perteneciera, pero ya no nos pertenece. Lo que hay ahora es una caricatura. Opiniones disfrazadas de argumentos, emociones vestidas de certeza, gritos que se hacen pasar por lógica. Nos convencimos de que pensar es repetir lo que sentimos. Y así, creamos la generación más estúpida de la historia. No por falta de acceso al conocimiento, sino por rechazo a la incomodidad de pensar de verdad. Pensar críticamente nunca fue cómodo, nunca fue popular, nunca fue bien recibido. Pensar de verdad significa estar dispuesto a demoler tus creencias, a mirar tus ideas como si no fueran tuyas, a dudar incluso de lo que más defendes. Y eso, hoy, es impensable. No porque no podamos hacerlo, sino porque no queremos. Preferimos la seguridad de pertenecer al riesgo de cuestionar. Preferimos la tribu a la verdad. Y así, el pensamiento crítico no fue destruido por la ignorancia, fue traicionado por la comodidad. Vivimos rodeados de información, pero no entendemos nada. Tenemos acceso a todo, pero no profundizamos en nada. Leemos titulares, no argumentos. Compartimos frases, no ideas. Nuestra mente está atrofiada por la inmediatez. El cerebro dejó de ser un músculo de reflexión para convertirse en un filtro de estímulos. Y ese filtro está cada vez más ciego. Pensar cuesta, duele, desarma, exige tiempo, silencio, conflicto interno. ¿Y qué ofrece a cambio? Nada inmediato, ningún like, ningún aplauso, solo la posibilidad de ser menos estúpido. Pero esa posibilidad no vende, no entretiene, no se viraliza. Nos criaron en un mundo donde equivocarse es pecado, donde cambiar de opinión es traición, donde dudar es signo de debilidad. ¿Cómo querés que sobreviva el pensamiento crítico en un ecosistema donde el matiz es visto como cobardía y la pregunta como ataque? Cada algoritmo está diseñado para confirmarte, no para desafiarte. Cada red social refuerza tu visión del mundo. Cada burbuja digital te convierte en el centro de un universo artificial donde todo lo diferente es enemigo. Y vos, rodeado de espejos, empezás a creer que estás viendo el mundo, cuando en realidad solo te estás viendo a vos mismo reflejado hasta el infinito. La estupidez moderna no es falta de inteligencia, es falta de humildad, es arrogancia disfrazada de convicción. Es una generación entera incapaz de admitir que no sabe. Y si no sabes que no sabes, nunca vas a aprender. Pensar críticamente es un acto de coraje. Y hoy somos cobardes. Nos escondemos detrás de ideologías, de discursos prefabricados, de estadísticas mal entendidas. Y lo peor, aplaudimos nuestra ignorancia, la convertimos en identidad, en bandera, en orgullo. Estamos criando seres humanos que ya no saben pensar, pero que creen que piensan. Y eso es mucho más peligroso que la ignorancia pura. Porque el ignorante puede aprender. El que cree saber, no. Y así, multiplicamos expertos sin formación, gurús de internet, opinólogos de todo y especialistas de nada. Nos ahogamos en ruido, pero nadie escucha. Todos hablan, pero nadie dice nada. Y cuando alguien intenta pensar en serio, lo tachan de elitista, de exagerado, de innecesario. Porque en un mundo donde lo emocional manda, la razón se vuelve sospechosa. El que piensa, incomoda. Y al que incomoda, se lo cancela. El pensamiento crítico no murió por falta de datos, murió por exceso de ruido, por la velocidad absurda con la que consumimos todo, por la ansiedad con la que reaccionamos a todo. Murió porque dejamos de valorar la pausa, el proceso, la complejidad,
porque nos convencimos de que si algo no se entiende en un meme, no vale la pena entenderlo. Pero la verdad de verdad, no entra en una frase, no cabe en un tuit, no se vende en reels, se construye, se prueba, se corrige, y eso, hoy, es casi un acto subversivo. Vivimos rodeados de voces, pero no escuchamos nada, porque todas dicen lo mismo, porque todas gritan desde el mismo lugar. La certeza ciega, la certeza que no admite réplica, la certeza que convierte toda disidencia en amenaza. Ya no pensamos para entender, pensamos para ganar. Y cuando el pensamiento se convierte en arma, deja de ser pensamiento. Se vuelve propaganda, se vuelve trinchera, se vuelve ruido. Cada uno encerrado en su tribu, repitiendo el dogma de su grupo como si fuera verdad absoluta. No hay diálogo, hay monólogos cruzados, no hay dudas, hay discursos repetidos, y en medio de ese teatro desaparece lo esencial, la pregunta que incomoda, la pregunta que raspa, la que pone en jaque todo lo que creías saber. ¿Dónde quedó esa pregunta? ¿Cuándo fue que empezamos a tenerle miedo? El pensamiento crítico no nace de saber, nace de no saber, de esa incomodidad vital que te obliga a buscar, a cuestionar, a desarmar. Pero hoy, la incomodidad es intolerable. Preferimos el confort de la cámara de eco, la validación automática, el «tenés razón» inmediato. Porque desafiarse duele, porque encontrarse equivocado duele. Y entonces elegimos la mentira reconfortante antes que la verdad incómoda. Nos aferramos a lo que nos confirma y descartamos todo lo que amenaza nuestra narrativa. El resultado: una generación emocionalmente frágil, intelectualmente floja y peligrosamente convencida de que tener una opinión es lo mismo que tener razón. ¿Sabes qué es más difícil que pensar? Pensar contra uno mismo. Esa es la prueba. No repetir lo que ya crees, no buscar pruebas para tus ideas, sino exponerte a lo contrario, dejar que te desarmen, que te duela, que te obligue a repensarte. Pero eso ya no pasa, porque el pensamiento hoy es funcional. Si no refuerza tu imagen, si no sirve para ganar likes, si no ayuda a pertenecer, no lo usas, lo descartás, lo reemplazás por otra frase vacía, por otro post emocional, por otra reacción rápida. Y así nos volvimos una sociedad de reflejos, no de ideas. La tecnología no es el problema es cómo la usamos. Nos dio acceso al conocimiento, pero preferimos usarla para confirmar prejuicios. Nos dio herramientas para cuestionar todo, pero las usamos para reafirmar lo mismo de siempre. ¿Y por qué? Porque pensar implica riesgo. Riesgo de cambiar, riesgo de perder, riesgo de quedar solo. Porque pensar de verdad es dejar de pertenecer por un momento. Y eso aterra. Porque sin pertenencia te enfrentas a lo que más evitas: vos mismo. El pensamiento crítico se construye en el conflicto, no en la armonía superficial de los grupos, no en los aplausos automáticos de tu entorno. Se construye cuando te sentás con lo que no entendés, con lo que no te gusta, con lo que no podés refutar fácilmente. Se construye en la paciencia de leer completo lo que incomoda, en la humildad de admitir que quizás estás equivocado, en la valentía de no reaccionar, sino pensar. Pero hoy no hay tiempo para eso. Todo es urgente, todo es escándalo, todo es crisis. Y si todo es crisis, nada importa de verdad. Nos volvimos adictos a la adrenalina, a los titulares, a la indignación. Y esa adicción destruye el pensamiento crítico desde adentro. Porque el que está siempre en estado de alarma no puede pensar, solo puede reaccionar. Por eso esto es más grave de lo que parece. No es solo que estamos creando una generación más estúpida, es que estamos matando día tras día
la posibilidad misma de volver a pensar como especie. Estamos domesticando la mente humana, reduciéndola a un eco predecible, a una máquina de repetir sin procesar, a una voz más en un coro sin alma. La estupidez de hoy no es ignorancia, es elección, es un acto voluntario, es el rechazo sistemático al esfuerzo de entender, porque entender implica trabajo, implica tiempo, implica conflicto, y la comodidad de no pensar se volvió demasiado tentadora. Nos vendieron la idea de que todo debe ser rápido, fácil, digerido. Nos acostumbramos a consumir ideas como se consume comida chatarra, sin masticar, sin digerir, sin cuestionar. Y así nos convertimos en consumidores de pensamiento, no en pensadores. Lo peor es que ya ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que somos críticos porque desconfiamos de todo, pero no analizamos nada. Confundimos escepticismo con cinismo. Y el cinismo es cómodo, porque no exige pruebas, solo destruye, solo niega, solo se burla. Nos volvimos expertos en descartar, no en comprender. Reaccionamos con sarcasmo, con superioridad, con desprecio, pero por dentro somos frágiles, porque el que se ríe de todo sin pensar en nada, lo hace para no sentir lo que no puede sostener, que no sabe, que no entiende, que está perdido. La generación más conectada es también la más manipulable, porque la conexión sin criterio es exposición sin defensa. Y los que más presumen de tener información son los que menos han aprendido a discernir. Se llenan la boca con datos que no entienden, con frases que no analizan, con verdades que nunca contrastaron. Citan fuentes como escudos, no como puertas a la verdad. Y así la información se convierte en arma, no en herramienta. Y el pensamiento crítico en un adorno que se menciona pero no se ejerce. Pero esto no es casual, es funcional. Una sociedad que no piensa es más fácil de controlar, más fácil de dividir, más fácil de usar. El pensamiento crítico no desapareció por accidente. Fue erosionado lentamente. Por la educación que premia la obediencia, no la duda. Por los medios que premian el escándalo, no el análisis. Por los algoritmos que premian la repetición, no la originalidad. Y por nuestra propia pereza. Porque el primer responsable no es el sistema. Sos vos. Vos que preferís no complicarte. Vos que te conformás con lo que suena bien. Vos que rechazás todo lo que te obliga a cambiar. Pensar críticamente es rebelarse contra tu tribu, contra tus ideas, contra vos mismo. No se trata de ganar debates, se trata de no mentirte, de poder decir, no lo sé, de poder sostener el silencio antes que repetir lo primero que te indigna. Pero eso requiere una musculatura interna que ya no ejercitamos, porque todo lo queremos instantáneo. Y lo instantáneo, por definición, es superficial. Hoy, las ideas profundas están muriendo por falta de espacio, porque nadie quiere esperar, nadie quiere leer más de 3 renglones, nadie quiere una respuesta que no pueda escanear con la vista en 2 segundos. Y así, la estupidez avanza, no como un defecto, sino como una cultura, como una elección colectiva, como un estilo de vida. Y si no frenamos ahora, si no empezamos a practicar de nuevo el esfuerzo lento, incómodo, duro de pensar con seriedad, vamos a terminar perdiendo algo más que el pensamiento crítico. Vamos a perder la capacidad de reconocernos como humanos, porque pensar es lo que nos diferencia. Y sin eso, quedamos a merced del ruido, de la tribu, del algoritmo, del grito más fuerte. ¿Y qué queda cuando ya nadie piensa? Queda el ruido, queda el caos, queda una sociedad donde todo se siente y nada se entiende, donde cada frase es una consigna, cada idea es un eslogan, cada conversación es una guerra de egos. Y lo más trágico
Creemos que eso es libertad. Confundimos libertad con hablar sin filtro, con opinar sin base, con afirmar sin pruebas. Pero la verdadera libertad empieza cuando podés pensar en contra de vos, cuando no necesitas estar de acuerdo con tu versión de ayer, cuando no reaccionás, sino que respondés. Y eso, hoy, está desapareciendo. Mira a tu alrededor. Todo está diseñado para distraerte, no para despertarte. Las redes sociales no fueron creadas para ayudarte a razonar, sino para mantenerte enganchado. Los medios no fueron diseñados para informarte, sino para provocarte. Los debates no son espacios de construcción, sino de demolición mutua. Todo el ecosistema está armado para premiar lo inmediato, lo emocional, lo rentable. ¿Y qué queda afuera? La duda, el análisis, el silencio, la profundidad. Todo lo que hace que pensar valga la pena. Hoy nadie quiere pensar porque pensar no rinde, porque te deja solo, porque te aleja de tu tribu, porque pensar te transforma en extranjero, incluso dentro de tu propia mente. Pero hay algo más peligroso todavía. Pensar de verdad te obliga a asumir responsabilidad. Porque si descubrís que lo que creías era falso, ya no podés culpar a nadie. Si ves que tu forma de ver el mundo estaba distorsionada, ya no podés esconderte en el grupo. Te quedás solo, desnudo, obligado a reconstruirte desde cero. Y eso es insoportable para la mayoría. Por eso preferimos seguir repitiendo. Preferimos la pereza mental, preferimos los nosotros creemos al yo estoy pensando. Porque pensar es cargar con el peso de la lucidez. Y la lucidez duele. La lucidez no permite excusas. La lucidez te saca las vendas y te deja frente al espejo con la verdad más brutal. No sabes nada. Y a partir de ahí empezás o te quebrás, pero ya no podés volver atrás. El pensamiento crítico no se enseña, se entrena, no se impone, se practica. Es una decisión cotidiana. Es el acto incómodo de detenerte justo cuando todos avanzan sin mirar. Es la fuerza de decir, esto no lo sé, esto lo tengo que revisar, esto me hace ruido. Es elegir el camino más largo, más lento, más solitario, pero también el único que vale la pena, porque todo lo demás es ilusión, es ruido, es consumo de ideas sin digestión. La generación más estúpida de la historia no es aquella que no sabe, sino la que no quiere saber, la que se ofende cuando la cuestionas, la que cancela cuando no puede refutar, la que grita cuando no puede pensar. Y eso no se revierte con más datos, con más libros, con más información. Se revierte con una voluntad brutal de despertar, de dejar de vivir en automático, de elegir el silencio cuando todos opinan, de volver a sentarse como Sócrates, no para enseñar, sino para preguntar, no para convencer, sino para entender, no para ganar, sino para ser menos ignorante. Quizás no podamos salvar a toda la sociedad. Quizás no podamos revertir la máquina que produce idiotas en masa. Pero sí podemos hacer algo. Podemos empezar por nosotros, por dejar de repetir, por empezar a dudar, por hacer el trabajo incómodo de pensar sin atajos. Porque aunque estemos rodeados de gritos, aún podemos elegir el susurro que nace del pensamiento real. Ese que no necesita imponerse porque se sostiene solo en su profundidad. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Porque si seguimos esperando, lo único que vamos a ver crecer es la oscuridad de una mente colectiva que se apagó por miedo a encenderse.